Evangelio de hoy martes 24 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 57 versículos 66 al 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: No. Se va a llamar Juan. Y le dijeron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre, y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos. Y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: Pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos conduce al nacimiento de Juan el Bautista. Una figura crucial en la historia de la salvación. Esta escena, rica en simbolismo y significado, está impregnada de la acción divina y del cumplimiento de promesas largamente esperadas. Es una narrativa que nos invita a contemplar la fidelidad de Dios, la sorpresa de su obrar y el misterio que rodea a aquellos que son elegidos para misiones especiales. La primera gran señal de esta intervención divina es que Isabel, una mujer que era estéril y de edad avanzada, ha dado a luz. Esto no es solo una anécdota humana o un relato de superación, sino una manifestación del poder de Dios, que actúa más allá de los límites naturales. El nacimiento de Juan no es un evento común. Es un signo profético que anuncia una nueva etapa en la historia de la humanidad. El gozo de los vecinos y parientes de Isabel refleja la alegría que se experimenta cuando Dios irrumpe en la historia con su gracia. Ellos reconocen que el Señor le había hecho gran misericordia. Este reconocimiento es esencial. No se trata simplemente de que Isabel haya sido bendecida con un hijo, sino de que esta bendición es una señal visible de la misericordia de Dios en favor de su pueblo. Cuando llega el momento de la circuncisión y del nombre, nos encontramos con una escena que rompe con las expectativas tradicionales. Los vecinos y familiares esperan que el niño se llame Zacarías, como su padre, conforme a las costumbres de la época. Pero Isabel, con firmeza, dice: se llamará Juan. Esta decisión no es producto de un capricho, sino de una revelación divina. El nombre Juan significa Dios es misericordioso. Y esto encapsula perfectamente el mensaje central de su vida y misión. Juan será el heraldo de la misericordia, el que preparará el camino al Mesías, el que llamará al pueblo al arrepentimiento para recibir el perdón de Dios. Su nombre es, en sí mismo, una proclamación profética. La resistencia de los presentes ante el nombre revela cómo, a menudo, nos aferramos a las tradiciones humanas, sin comprender que Dios puede obrar de maneras nuevas. Pero Zacarías, escribiendo en una tablilla, confirma la voluntad divina. Su nombre es Juan. En ese momento, su lengua se suelta y comienza a alabar a Dios.
Este detalle no es menor. Zacarías, que había quedado mudo por su incredulidad. Cuando el ángel le anunció el nacimiento de su hijo, recupera el habla al obedecer la voluntad de Dios. Hay aquí una lección espiritual profunda. El silencio del alma se rompe cuando uno se somete a los designios de Dios. La fe obediente libera la alabanza. La reacción de temor y asombro que se apodera de los vecinos también es significativa. Reconocen que hay algo extraordinario en este niño. El texto señala: la mano del Señor estaba con él. Esta expresión bíblica indica la presencia activa y poderosa de Dios en la vida de Juan. Él no es un niño cualquiera, está marcado por el Espíritu desde el vientre de su madre. Todo lo sucedido se comenta por toda la región montañosa de Judea. El nacimiento de Juan no es un hecho privado, sino un acontecimiento que tiene repercusiones públicas. Esto nos recuerda que nuestras vidas, cuando están en manos de Dios, pueden llegar a ser signos para los demás. Nuestra historia puede transformarse en un mensaje de esperanza para otros. El versículo final, que menciona el crecimiento de Juan, su fortalecimiento en el Espíritu y su permanencia en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel, nos invita a reflexionar sobre el proceso de maduración espiritual. Juan no surge de improviso, no aparece sin preparación. Hay un tiempo de retiro, de silencio, de intimidad con Dios que lo forma para su misión. La vida de Juan nos enseña la importancia de la preparación espiritual. En un mundo que valora la inmediatez, este pasaje nos habla del valor del tiempo oculto, del crecimiento silencioso, de la espera activa. Juan se fortalece en el desierto, lejos del bullicio. Y allí aprende a escuchar la voz de Dios para luego hablar con autoridad al pueblo. El desierto, en la tradición bíblica, es el lugar del encuentro con Dios, pero también de la prueba. Así como el pueblo de Israel fue formado en el desierto, así Juan se prepara en ese mismo espacio simbólico. Allí, sin distracciones, su alma se afina, su espíritu se moldea, su misión se clarifica. El nacimiento de Juan es también una señal del nuevo comienzo que Dios está inaugurando. La historia de la salvación entra en una nueva etapa. El tiempo de las promesas está llegando a su cumplimiento. El último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo aparece en escena, sirviendo de puente entre dos alianzas. Esta escena nos interpela personalmente. Reconocemos los signos de Dios en nuestra vida cotidiana. Somos capaces de aceptar que Dios puede obrar de formas inesperadas. Nos dejamos moldear en el silencio y en la espera. Vivimos con la conciencia de que nuestra vida puede ser un mensaje para los demás. El pasaje también nos habla del poder de los nombres. En la cultura bíblica, el nombre no es un simple identificador, sino una expresión de identidad y de misión. Llamar a este niño Juan es reconocer públicamente su vocación. Nosotros también estamos llamados a descubrir y abrazar el nombre que Dios nos ha dado, nuestra verdadera identidad en Él. La obediencia de Zacarías y de Isabel es un modelo para los creyentes, aunque enfrentan incomprensión social y familiar. Se mantienen fieles a la palabra de Dios. Su ejemplo nos desafía a vivir con convicción, incluso cuando el entorno no comprende nuestras decisiones inspiradas por la fe. Esta fidelidad es recompensada con alegría. El gozo que inunda esta escena es fruto de la intervención divina, pero también de la apertura humana a esa intervención. La verdadera alegría nace del encuentro entre la gracia de Dios
y la respuesta confiada del ser humano. La vida de Juan, desde su concepción hasta su misión pública, está impregnada de misterio, de consagración y de entrega. Él es el precursor, el que allana el camino, el que señala al Cordero de Dios. Su existencia es una flecha que apunta siempre a Cristo. Esta orientación es el modelo de toda vida cristiana. Cada creyente está llamado a ser como Juan, testigo de la luz. Voz que clama en el desierto, amigo del esposo que se alegra con su voz. Esto implica una vida de humildad, de desapego, de fidelidad. Implica también una profunda conciencia de nuestra misión única e irrepetible. En este pasaje, la misericordia de Dios se entrelaza con la fe humana. Es una danza entre el cielo y la tierra. Entre la iniciativa divina y la respuesta libre del hombre. En este tejido misterioso se va revelando la historia de la salvación. Una historia que continúa escribiéndose en cada corazón que dice sí a Dios. Juan el Bautista nos recuerda que todo llamado de Dios implica una preparación, una consagración y una entrega. Nadie nace santo. Pero todos estamos llamados a la santidad. Y esta santidad se construye día a día. En lo oculto, en la obediencia, en la escucha, en la fidelidad a la verdad. El asombro de los vecinos ante el nacimiento del niño pone de manifiesto que hay algo diferente en este acontecimiento. No es simplemente un nuevo miembro en la familia de Zacarías e Isabel, sino un niño cuya existencia ya está impregnada de un propósito divino. Su vida, desde el inicio, estará orientada a la misión que Dios le ha confiado. Preparar el camino del Mesías. Esta escena nos invita a contemplar cómo cada vida humana, incluso desde el vientre materno, puede estar marcada por la gracia y la vocación. La insistencia de Isabel en que el niño se llamará Juan, y la posterior confirmación escrita por parte de Zacarías no son detalles menores. En la cultura judía, el nombre con frecuencia representaba la identidad y el destino de una persona. Romper con la tradición de poner el nombre del padre indica una novedad. Un corte con lo establecido. Juan no es un simple heredero de su padre, sino un enviado con una identidad propia que trasciende la herencia familiar. Dios está haciendo algo nuevo, y el nombre Juan. Dios es misericordioso. Será un signo viviente de esta novedad. El momento en que Zacarías recupera el habla, después de escribir el nombre del niño, es profundamente simbólico. Él había quedado mudo por no haber creído al anuncio del ángel. Ahora, al confirmar con fe el nombre que Dios le había revelado, se le devuelve la palabra. Este acto muestra que la fe obediente restaura la comunión con Dios y con los demás. Zacarías, que había quedado encerrado en su incredulidad, se abre ahora a la alabanza y al testimonio. Su voz restaurada no solo proclama el nombre de su Hijo, sino también la gloria de Dios. Los vecinos, testigos de este acontecimiento, se llenan de temor y se preguntan: ¿qué llegará a ser este niño? Esta pregunta se extiende más allá del relato y resuena en cada uno de nosotros. Nos hace pensar en el misterio de cada vida humana, en las potencialidades escondidas que solo el tiempo y la gracia revelarán. Esta escena también nos impulsa a mirar con nuevos ojos a los niños, reconociendo en ellos no solo a seres que cuidamos, sino a futuros instrumentos de Dios en el mundo. El versículo final, que describe a Juan creciendo y fortaleciéndose en el espíritu en el desierto, encierra una pedagogía del silencio y la preparación. Juan no aparece inmediatamente en escena como un profeta,
Hay un tiempo de maduración, de aislamiento, de escucha interior. Este detalle es una enseñanza para nuestra vida espiritual. Antes de hablar en nombre de Dios, es necesario aprender a escuchar su voz en el silencio del corazón. La formación en el desierto representa el proceso por el cual el alma se purifica, se fortalece y se dispone a la misión. La comunidad creyente que lee este pasaje también está llamada a ver en Juan un modelo de vocación, obediencia y preparación. Él no busca protagonismo ni poder, sino que se dispone a señalar al Cordero de Dios. Esta actitud es una crítica profética a los modelos mundanos de éxito y relevancia. En un mundo que premia la visibilidad, Juan nos enseña el valor de la humildad y el servicio escondido. El texto también destaca el papel activo de Isabel, una mujer que ha vivido el oprobio de la esterilidad y que ahora, por gracia divina, se convierte en signo de fecundidad. Su voz se levanta con firmeza para defender el nombre del niño, lo que nos revela una mujer transformada por la experiencia de Dios. Ella no se deja llevar por la presión social ni por las expectativas ajenas, sino que responde con fidelidad a lo que ha recibido de lo alto. Isabel representa a todas aquellas mujeres que, sostenidas por la fe, dan testimonio en medio de una sociedad que muchas veces no las escucha. Zacarías, por su parte, representa al creyente que pasa por un proceso de purificación interior. Su silencio durante 9 meses puede interpretarse como un tiempo de conversión, de reflexión, de aprendizaje. Cuando finalmente habla, lo hace con sabiduría y obediencia. En su historia encontramos una invitación a aceptar los momentos de oscuridad como oportunidades para crecer en la fe. Dios no lo castiga para siempre, sino que le da tiempo para comprender y responder. Este pasaje es también una proclamación del poder de Dios para intervenir en lo improbable. Una mujer estéril y un hombre anciano se convierten en padres de un profeta. Esto nos recuerda que ninguna situación humana está cerrada para Dios. Allí donde el mundo ve un callejón sin salida, Dios abre un camino. Este mensaje es particularmente relevante para quienes atraviesan momentos de desesperanza, de esterilidad espiritual o existencial. Al final del relato, la gente comienza a hablar de estos hechos en toda la región montañosa de Judea. Esto nos enseña que los signos de Dios no quedan encerrados en la intimidad de una familia, sino que se expanden y generan comunidad. La fe, cuando es auténtica, se vuelve contagiosa. El testimonio de una familia creyente puede encender la esperanza en muchos corazones. El crecimiento de Juan en el desierto también puede interpretarse como una metáfora de la vida espiritual. El desierto es el lugar de la prueba, pero también del encuentro. Es allí donde se forja el carácter del profeta, lejos del bullicio y de las seguridades humanas. En nuestros tiempos, necesitamos recuperar espacios de desierto interior, donde podamos escuchar la voz del Espíritu y dejarnos formar por ella. Este pasaje, aunque aparentemente sencillo, está cargado de contenido teológico y espiritual. Nos habla de la fidelidad de Dios, de la importancia de la fe, del poder transformador de la obediencia, del papel activo de las mujeres en la historia de la salvación, y del misterio escondido en cada vocación humana. Es una invitación a mirar nuestra propia vida con los ojos de la fe, reconociendo que también nosotros hemos sido llamados por nombre y enviados con una misión. La figura de Juan el Bautista, desde su nacimiento,
Encierra ya el eco del Antiguo Testamento y la promesa de lo nuevo. Es puente entre las profecías y su cumplimiento. Su vida es una preparación. Una llamada constante a la conversión y a la espera activa del Mesías. Meditar en su nacimiento. Es meditar en el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación. Finalmente, este pasaje nos sitúa en una actitud de alabanza. Como Zacarías. Somos invitados a romper el silencio de la incredulidad. Para proclamar la grandeza de Dios. Como Isabel. Somos llamados a afirmar con valentía la acción de Dios en nuestra vida. Y como Juan, a vivir en fidelidad a la vocación recibida. Creciendo cada día en espíritu para preparar el camino del Señor. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.